¿Sabe usted lo que es la teoría de la ciencia biocognitiva? Hoy ahondamos en el tema con la ayuda del neuropsicólogo clínico, el doctor Mario Martínez, autor del libro The Mind Body Code, donde explica el significado de este estudio y la influencia que tienen en nuestra vida. Más adelante, Dorín Colondres nos enseña que la cocina no muerde, a través de su libro así titulado, en el cual rescata las recetas y valores tradicionales gastronómicos de cada país con una visión saludable y positiva. Bienvenidos por toda esta hora de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos a esta hora especial del programa. Tenemos información útil para todos nosotros, @Cala en Twitter, para que amplifique la conversación, así que pueden tuitear si hay frases que le llaman la atención. Y en el resto de las redes sociales nos encuentra como Ismael Cala. The Mind Body Code, o el código mente-cuerpo. Aquí está este libro, información importantísima de cómo cambiar las creencias que nos limitan nuestra salud, la longevidad y el éxito. Y el doctor Mario Martínez en la mesa. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Un placer, muy bien, gracias. Qué bueno, me encanta. Ya había escuchado hablar mucho de usted, pero finalmente nos conocemos. Un placer. Bueno, empezamos siempre con una reflexión para romper el hielo y a partir de ahí conversamos. ¿Le parece? Muy bien. Vamos a hablar de los años, sí, porque muchas personas sueñan con vivir la mayor cantidad de años posibles, entre ellos yo, que ya usted me ha escuchado decir que voy a vivir como mínimo 136 años. Porque eso es lo que vivió el Ismael de la Biblia. Ahora, eso sí, con buena salud, lucidez mental, digamos, independencia, en compañía de los seres queridos, bueno, los que vayan quedando, porque a los 136 años hay que prepararse para muchas pérdidas en el camino. Creo que la mayoría de los seres humanos deseamos planificar una vejez saludable para añadir años a nuestra existencia y sobre todo continuar siendo productivos, independientes, que aportamos a la sociedad aún en una edad avanzada. Hoy por hoy, con los avances médicos y tecnológicos, cada vez más nos acercamos a la realización de este deseo. La ciencia enfrenta el reto de una vida más prolongada en la población y es una realidad que en la actualidad vivimos más años que en otras épocas. De hecho, si usted va a los estudios de las llamadas zonas azules en el mundo, ve cómo se incrementa el número de personas centenarias. Ahora, debemos cuidarnos para que la longevidad sea plena, sea satisfactoria y no llegue a convertirse en un castigo eterno. Le pregunto a usted, ¿cree que vivimos más años y mejor en comparación con otras épocas? ¿Piensa que cada vez somos más longevos y felices? ¿Cuántos años a usted le gustaría vivir y por qué o para qué? Vamos a conversar con el neuropsicólogo, el doctor Mario Martínez. En 1998 desarrolló su teoría de la ciencia biocognitiva basada en las investigaciones que muestran cómo los pensamientos y sus expresiones biológicas se forman con una historia cultural. El doctor Martínez ha publicado numerosos artículos en revistas científicas sobre su teoría y técnica biocognitiva y está considerado mundialmente como un experto en la longevidad con salud. Doctor Martínez, la verdad que me encanta, me fascina el tema de su investigación y el tema de este libro, que está por ahora nada más en inglés, ¿correcto? Sí, correcto. Pero pronto en español. En español también. Porque mucha gente lo va a buscar después de que usted nos deje enganchados con su teoría y todo lo que ha descubierto. Sí, pero... La longevidad. ¿Qué se conoce realmente de hasta dónde nosotros vamos a poder extender nuestro periodo de vida? Primeramente, lo que pude ver, porque me interesó mucho lo que funciona en la ciencia, y entonces comencé a estudiar centenarios, personas que viven 100 o más, sí, en todas partes del mundo, y pensé inicialmente que era un problema genético, que era una situación genética, y pude ver después de entrevistar más de casi 400 centenarios, que solamente el 25% es genético. Lo demás es lo que llamamos cultural o biocultural. Y pude ver que tienen ciertos ritos, cierta manera de ver el mundo, cómo lo apoyan sus subculturas. Y entonces eso es lo que le permite a la persona aumentar el poder inmunológico para poder vivir no solo largo tiempo, pero con salud. Cuando uno habla de biocognitivo, esta teoría biocognitiva, ¿a qué se refiere? Eso lo que hace es que siempre hemos pensado que la mente afecta el cuerpo. Sí. Pero no se habla de qué afecta a la mente. Entonces lo que estoy contribuyendo es que la mente la afecta a la cultura.
Entonces, mente, cuerpo en historia cultural. No podemos salirnos de la cultura. En la medicina, hasta la teología, todo es cultural, en el sentido de que son acuerdos que se hacen como un grupo debe de vivir, las creencias que debe tener, y eso afecta a la biología. ¿Y eso afecta nuestro sistema inmunológico? Sí, porque el sistema inmunológico, y he escrito artículos sobre eso, no es solo un protector contra los microbios, sino es un confirmador de la conciencia que vivimos, buena o mala. Ahora, hay diferentes tipos de yo. Por ejemplo, usted se refiere a un yo biocultural. Este yo biocultural es lo que usted está explicando, ¿no? Sí. Que están los dos elementos. Sí. Pero ¿y dónde queda el tema del alma o de nuestra conciencia? ¿Cómo eso se maneja en su teoría? La conciencia es lo que expresa, cómo se aprende a vivir y cómo se aprende a percibir. El alma es la parte más bien trascendental que se incluye también en la biocognición. Bio es todo cuerpo. Cognición es pensamientos, pero también incluyendo lo trascendental que es la parte del alma. ¿Qué lo llevó a usted a escribir The Mind Body Code? Porque yo pensaba que no iba bien lo que la ciencia está haciendo ahora en la psicoterapia, lo que está haciendo en ciertas intervenciones. Y, por ejemplo, a una persona se le dice no debe fumar porque puede enfermarse, no es suficiente, porque eso es un proceso cultural, un proceso intelectual. Entonces el Mind Body Code, el código mente-cuerpo, es cómo el cuerpo y la mente se comunican en un contexto cultural. Entonces, al aprender este código, se aprende a hacer cambios, hasta revertir el proceso de la edad, el deterioro de la edad y demás. Pero entonces la idea es para aprender ese código para poder comunicarse entre mente y cuerpo. Este tema está relacionado, por ejemplo, con inteligencia emocional. ¿A quién va dirigido este libro? ¿Lo puede leer cualquiera, aún siendo un analfabeto emocional? Esto con el mayor respeto. Sí. Porque hay mucha gente que no sabe ni identificar ni gerenciar sus emociones. Claro. ¿No importa? ¿Pueden entender el libro? No importa, porque cada capítulo tiene un tema y al final del capítulo hay prácticas de cómo se asimila. Y está hecho para un público en general. Ok, entonces usted es del pensamiento, y esto lo dice en el libro, que la mente, cuerpo y la influencia cultural tienen que ver con la salud y con la longevidad. Sí. O sea, que todos estos elementos se unen. ¿Dónde descubrió algo que le sorprendiera en estas visitas que hizo a estos, digamos, núcleos de centenarios? ¿Qué había de diferencia entre ellos? Aprendí que para poder explicar la teoría, lo que le llamo portales culturales. Sí. Entonces los portales son el niño, el joven, edad media, edad de persona ya mayor, y vi que los centenarios no entraban en esos portales. Se le preguntaba cuál es edad media y me decían, eso es una pregunta tonta, vas a saberlo cuando mueras. Entonces no compran esos portales. Lamentablemente nuestras culturas lo que hace es que nos dice, si esta cultura a los 45 años ya es edad media, eso es un marcador para el sistema inmunológico. Comienza a vivir, a lucir, a tener las enfermedades y todos esos procesos en ese portal de la edad media. Los centenarios no entran en eso, no tienen conciencia de edad, sino conciencia de espacio. Entran en el espacio de ellos, pero no acumulan. Y lo que pude descubrir es que yo creo que el envejecer es solamente el paso del tiempo. El envejecer con deterioro es lo que se hace con el tiempo basado en las creencias culturales. Que eso es la diferencia entre la persona que envejece y la persona que no envejece. Oh, ya entiendo. Ahora, ¿la ciencia va a poder detener el envejecimiento o hay algo que el ser humano puede hacer para que ese envejecimiento sea, digamos, con más gracia, con menos deterioro físico del cuerpo? Sí, se puede, y hasta se han hecho estudios, he hecho estudios yo, pero también Ellen Langer en Harvard, mi colega, que pueden revertir los procesos del envejecimiento. ¿Cómo? Por ejemplo, un estudio que hizo Ellen Langer llevó hombres de 80 años a un sitio donde vivían un grupo como si estuvieran en los años 50. I Love Lucy, todo, estaban como encapsuladas en ese mundo. El otro grupo les dijo, estén acá una semana y hablen de cómo eran ustedes antes, de los buenos tiempos. En 7 días pudo ver que aumentó el proceso inmunológico, cambió la cara, movimientos, y hubo un cambio que se veía que casi 30 años habían cambiado. El problema, y los otros no cambiaron, los otros empeoraron porque hablaban del pasado. Hay que incorporar el pasado.
las cosas. Claro. Pero el problema fue que después que fueron a las casas, salieron del portal de abuelito y le decían, abuelito, déjame ayudarte con la valija. En 6 meses perdieron todo lo que ganaron, porque lo volvieron a poner en ese portal. Los editores culturales, que le llamo yo, sin saberlo. Nos ponen eso, y por eso es que nos preguntan la edad, para categorizarnos. ¿Qué edad tienes? 45, te trato así. 80, te trato así. Y eso la biología presta atención y se ajusta a la conciencia que le creamos. ¿Qué tan inteligentes son nuestras células? Porque bueno, nosotros obviamente somos seres inteligentes y tenemos conciencia y tenemos la posibilidad de identificar y sentir emociones, pero eso se queda nada más en el nivel del cerebro, de la relación mente-cuerpo, o cada una de nuestras células es lo suficientemente inteligente como para percibir qué está pasando en el resto del organismo. Sí, somos íntegros, no se puede separar, pero lo que he podido ver es que cuando tenemos una memoria, no es solo una memoria de la parte de la imagen intelectual, sino la memoria se archiva con lo que estaba haciendo el sistema inmunológico, el sistema nervioso, el sistema endocrinológico. Cuando traemos la memoria, sale toda la biología de nuevo. Aquí usted habla de causalidad ascendente y causalidad descendente. ¿A qué se refiere? En la ciencia se piensa que se va de abajo hacia arriba, de lo más simple hasta lo más complejo. Tienes una enfermedad, entonces te buscan el órgano o te buscan las células, o va hacia abajo, de abajo hacia arriba. La otra conciencia es la conciencia que dice se va, lo más complejo es lo que controla. Entonces lo que estoy trayendo, las dos son necesarias pero no son suficientes. Estoy trayendo la tercera causalidad, que es coemergente. Las cosas pasan coemergente en un contexto cultural. Y entonces eso nos explica por qué el sistema inmunológico puede atacar o no atacar. Por qué en algunos casos se causa enfermedad, en otros casos es completamente opuesto, porque es contextual completamente. Ahora, ¿cómo es esto de que los símbolos culturales pueden también, como usted dice, alterar la manera en que nosotros vemos la vida y por ende nuestra relación mente-cuerpo? Y usted habla acá de portales, como el primer portal seguridad, segundo amor, tercero expresión emocional, cuarto paz, quinto espíritu, portales de manifiesto. ¿A qué se refiere con esto? Somos un cuerpo, lo que llaman un campo de bioinformación. Claro. Entonces la bioinformación se expresa en diferentes partes. Entonces no quiere decir que si uno tiene problemas con el estómago es un problema de seguridad, sino que se está expresando en ese portal toda la inseguridad completa del individuo. Y entonces ahí se expresa. Y en todos los idiomas hay palabras que te están diciendo biosimbólicamente, no puedo digerir esto. Una cosa, me hizo algo que me causó un problema, sí, me rompió el corazón. Entonces son biosimbólicos. Si uno dice algo así, ¿usted cree que eso afecta el órgano como tal que está siendo aludido por la palabra? Afecta en general el sistema inmunológico, porque si por ejemplo, una cultura que diga, si sales a la lluvia te vas a enfermar. Sí. Entonces, esa creencia es importante porque los editores culturales, la madre, el padre, importante. Entonces, esa persona aprendió que la lluvia tiene cierto peligro. Exacto. Entonces, ese peligro se relaciona con estrés, que empieza a liberar cortisol, adrenalina, noradrenalina, sale a la lluvia y esas hormonas suprimen el sistema inmunológico. Entonces cualquier virus que hay sale, viene con el resfriado, la lluvia me enfermó. No fue la lluvia, fue el símbolo que se le da a la lluvia. O sea, fue tu creencia de que la lluvia podría enfermarte. Exactamente. Bueno, qué interesante, porque una vez más se confirma, y por un científico y por varios ustedes que llevan años en este tipo de investigación, que efectivamente es muy importante lo que pensamos. Exactamente. Y el nivel además de simbolismo que la cultura alrededor nuestra le da a muchos eventos en nuestro entorno. Cómo no, y especialmente, por ejemplo, una mujer con las tuforadas de la menopausia. En algunos países como en Bolivia y demás le llaman el bochorno. Entonces, si tienes tuforadas, tengo el bochorno. Entonces, el bochorno, sabemos que el sistema inmunológico, cuando una persona lo avergüenzan, causa inflamación. Entonces, las mujeres que le llaman bochorno tienen inflamación, tienen problemas de autoestima, tienen problemas de regulación de hormonas y demás. Eso se ha estudiado, doctor. Sí. Se ha comprobado. Se ha comprobado. Entonces, en Japón le llaman konenki, que quiere decir la segunda primavera,
Wow, qué diferente concepto, ¿no? No tienen la inflamación. Del bochorno a la segunda primavera. Exactamente, y es completamente, significativamente Y las diferente. japonesas no tienen inflamación. No tienen esos efectos, casi no tienen que reemplazar hormonas tanto, Sí. y autoestima les aumenta, porque entran en la segunda primavera, que es la segunda etapa de sabiduría y respeto. Qué interesante. Bueno, Chuchi, mi productora, dice que ella siempre le llamó mi lluvia de verano. Muy bien. Muy bien, Se ¿verdad? acercó al konenki. Se acerca. Sí, sí. ¿A cómo se dice en japonés? Konenki. Konenki. Te acercaste, Chuchi, al konenki. Vamos a un corte, enseguida regresamos con más del doctor Martínez y su teoría de ciencia biocognitiva, la cual explica muy bien en su libro The Mind Body Code. Está en inglés por el momento, pero pronto lo van a poder encontrar en español. Y más adelante recibimos a Dorinco Londres y su más reciente publicación, La cocina no muerde, donde plasma todo un recorrido por los valores gastronómicos de cada país. Ya regresamos con más de esta hora de Cala. Prende a tus seres queridos que tanto extrañas. Nuevo en Zoom.com. Recarga celulares por solo 99 centavos a Colombia y Sudamérica. Envíales una recarga y hazles el día. Zoom.com. La manera más fácil de enviar dinero y recargar celulares. I won this 55-inch TV for less than $30 on DealDash.com. I got this $1,200 computer for $100.71. These aren't actors, they're real people who got real savings at DealDash.com, the fair and honest bidding site. At DealDash.com, you can save up to 99%, but hurry, everything must go. And shipping is always free. Visit DealDash.com and start bidding today. Yo ya elegí Dish Latino, el mejor servicio de televisión para latinos. Por primera vez te ofrecemos un precio fijo para que no te preocupes por la cuenta por 2 años. Recibe 190 canales en inglés y español y el Hopper, el DVR inteligente más premiado en la industria, por solo $34.99 al mes por 2 años. ¿Y esos cargos ocultos que cobran los demás? Con el precio fijo de Dish Latino no existen. Escuchaste bien, un precio fijo de $34.99 al mes por 2 años. Así que relájate, disfruta de la tele y olvídate de la cuenta. Suscríbete hoy mismo con precio fijo y recibirás Netflix incluido por 1 año. Zona Fútbol que viene gratis en todos los paquetes con el Hopper y además la instalación completamente gratis. ¿No has llamado? Tú te lo pierdes. Aprovecha porque esta oferta termina pronto. ¿Qué esperas? Llama ahora mismo y empieza a ahorrar con Dish Latino. Dish Latino, el servicio de TV en inglés y español elegido por millones de familias latinas. He tenido el privilegio de cubrir grandes eventos con el Papa Francisco, de sentir la emoción de las multitudes y de poderles brindar estos momentos a través de CNN. Ahora en Cuba y Estados Unidos volveremos a hacerlo y esperamos que ustedes sigan esos extraordinarios momentos con nosotros. Francisco en Cuba y Estados Unidos. A partir del sábado en CNN. CNN México Perspectivas. Esta noche en CNN. Yo quiero acercarme a México, El Salvador, Argentina, a Colombia. Para saber qué está pasando en mi país y en el mundo entero. CNN presenta DocuFilms. A los niños siempre se les... ¿Fue tan milagro esta cuestión? Nuestra serie de documentales. Y el 27 de septiembre. El poeta comienza a amar a todas las cosas, empezando por amar a todas las mujeres. Acompáñeme y repase la historia del hombre que luchó contra viento y marea hasta convertirse en el apasionado poeta que el mundo entero conoce como Pablo Neruda. En DocuFilms, el 27 de septiembre, en CNN. La tecnología gira y se expande alrededor de nuestras vidas. Ensamblando objetos asombrosos con ideas brillantes. Clicks te lleva al encuentro entre la innovación y la vanguardia. Descubre un planeta en constante transformación. Observando cómo mentes brillantes crean tecnología extraordinaria. Grandes invenciones. Encapsuladas en un solo lugar. Clicks, el sábado en CNN. Hola, soy Marcela Trucios. Somos CNN.
Gracias por estar de vuelta con nosotros. Estoy conversando con el doctor Mario Martínez. Nos está presentando su libro The Mind Body Code, How to Change the Beliefs That Limit Your Health, Longevity and Success. Cómo cambiar las creencias que limitan nuestra salud, longevidad y éxito, en el cual explica cómo las creencias culturales afectan justamente salud, longevidad y relaciones y el éxito en nuestra vida. El doctor Martínez está considerado mundialmente como un experto en el tema. Además, dicta talleres y charlas en Estados Unidos, Europa y Asia sobre sus técnicas y descubrimientos. Y este es el segundo libro, doctor, pero usted también me trajo una novela psicológica que se titula El hombre de otoño. ¿Qué tiene que ver este libro con el Vaticano? El libro, el personaje principal investiga las estigmas. Y entonces yo he investigado estigmas para ¿Qué son las estigmas? Esas son las heridas, que eso es cultural también, Sí. que el 99% le pasa a los católicos solamente. Ah, sí. Manifiestan heridas como Cristo, que no sanan y no se infectan. Y entonces hay remisiones espontáneas alrededor de estas personas. Investigué una para National Geographic, que se sanó un niño de leucemia y un hombre de cáncer de próstata. Wow. Por la creencia que le permitió. ¿Cuál es el resultado de su investigación? ¿Por qué suceden estas? Yo creo que es porque todos tenemos esta posibilidad de sanar y de tener lo que podemos llamar milagro. Pero necesitamos una autoridad trascendental como Dios o un médico que nos permita entonces gatillar ese sistema. Y hablando de lo que trae este libro, que sí está en español, ustedes lo pueden comprar en Amazon, me imagino que está disponible, sí, ¿verdad? Sí. El hombre de otoño. Es una novela, pero es una novela que también nos permite, de una manera entretenida, identificar mucho de lo que después usted también aborda con amplitud en este libro, ¿correcto? Sí. O sea que es también más o menos la misma teoría de lo biocognitivo, pero llevada al entretenimiento y la narración. El libro, los personajes son los modelos que van enseñando la biocognición, cómo vivir la biocognición. Muy bien, y ya que estábamos hablando de religión, a mí me gustaría que dejemos claro, desde el punto de vista científico, cómo cree usted o cuál es la evidencia de si las creencias o no creencias religiosas afectan a una persona. Afectan. Se han hecho estudios, Koenig y otros han hecho estudios, que han visto que las personas que tienen creencias, especialmente que tienen ritos de ir a la iglesia o al templo, donde sea, tienen en general una salud mejor que las personas que no. Pero eso en parte es porque las personas que tienen esas creencias tienen un rito, y el rito es muy importante, sea trascendental o cenar con la familia, es muy importante para el sistema inmunológico. Hay un tema importante para sanar heridas que pienso que es el perdón, y mucho que se habla del perdón, pero ¿a qué se refiere usted cuando habla del perdón intelectual? El perdón intelectual es cuando trata de racionalizar y decir, bueno, yo debo de perdonar a esta persona porque no somos perfectos. Eso es un proceso lógico y no funciona así, porque el perdón es una cosa mente-cuerpo. Y entonces en el libro le dedico un capítulo tan importante como es a cómo corporizar el perdón, y que no tiene que ver nada con la persona que agredió a la persona, sino la interpretación que le dimos a ese agresor. Entonces se trabaja con métodos de meditación y además que lo que hace es que permiten el código mente-cuerpo que suelte ese proceso de... Es un acto de autoamor para liberarse. Claro, además porque yo creo que justamente el mayor beneficio del perdón es para la persona que lo está haciendo. Sí, sí. O sea, a lo mejor sí recuperas una relación o algo que por el perdón puedes restablecer, un nexo perdido, pero yo creo que el gran beneficio es para la persona que se está envenenando con el resentimiento de no ser capaz de perdonar a otros. Exactamente. ¿No? Y esa, le llamo, una de las causas de la salud es saber perdonar, aprender a perdonar. Los centenarios perdonan, pero de una manera exquisita. Sí. Y eso es importante, como dices. Hay algo que leí también sobre el tema de los centenarios, y yo no sé cómo se califica esto, pero es que ellos no ven el punto quiebre de la jubilación o el retiro. Exacto. ¿Qué tan importante es esto, doctor, para uno tener una vida con propósito, sana y longeva? Si la persona se jubila sin propósito, sin significado, tiene un promedio de 4 o 5 años de vida. Ahora, los centenarios nunca se jubilan porque dicen, ¿cómo voy a jubilarme de algo que amo? Exacto. Entonces ahí está interesante, que nunca se debe trabajar en lo que uno no ama. Y segundo, crear significado después que termina el trabajo, y si se quiere jubilar, tiene que tener significado en la vida.
¿Y ese significado necesariamente es a través del trabajo o se puede encontrar de otra manera? De otra manera, pero que uno esté contribuyendo algo a la sociedad o a otros seres humanos. El sistema inmunológico puede diferenciar entre un placer hedónico, solamente por placer, sí, y el placer con significado. Uno enferma y el otro aumenta el poder. ¿Verdad que sí? Una cosa increíble. ¿Uno enferma? Sí. Porque lo que hace es que... Aún cuando te está dando placer, pero al mismo tiempo te enferma. Cuando es el placer de ese... hedonista. Hedonista. Póngame un ejemplo. Uso de drogas, manipular a otras personas y sacarle placer a eso, egoísmo a un nivel de que hiere a otras personas. Entonces el otro es cuando yo siento, por ejemplo, un placer, cuando te doy placer por nuestra amistad o porque estamos cenando juntos. Y añades valor a la otra persona. Le añades valor. Hay una inmunidad superior a la otra que causa inflamación y le baja el poder a los anticuerpos. Usted mencionaba ahorita el tema de la meditación y qué bueno que cada vez más sean los científicos los que utilicen términos como este que estaban, por hablar de estigmatizados. Hace breve tiempo atrás, la gente hablaba de meditación y pensaba en cosas esotéricas, en estos locos de la nueva era. Hoy es la ciencia y los científicos los que están demostrando los beneficios de la meditación en el campo de la salud. ¿Está eso ya comprobado? Sí, sí. Hay las resonancias funcionales que le llaman, que pueden ver el cerebro como si fuera un video. Puede ver que cuando una persona medita, comienza la parte prefrontal acá, está la actividad, y cuando va de acá a acá, pasa después de 20 minutos en una meditación. Eso es exactamente lo que pasa cuando se le da a una persona un medicamento para la depresión. Comienza la actividad acá y va para acá. Así que tiene un efecto antidepresivo, pero tiene muchos efectos inmunológicos positivos. ¿Hay alguna contraindicación para la meditación? La meditación se debe hacer con mucho cuidado, porque si una persona tiene problemas que, por ejemplo, psicóticos, exacto, es peligroso porque no está firme en lo que es el yo. Sí. Entonces hay que primero enseñar a la persona a hacerlo antes de hacerlo sin práctica. Y hablaba usted del perdón. Aquí en su libro, ¿hay algún tipo de guía, de consejería? Porque muchas religiones hablan del perdón, que perdonar es amar. Pero no le dicen a la gente, ok, ¿cómo puedes perdonar? ¿Qué debes hacer para intentar sanar y lograr perdonar? Usted sí lo hace. Sí, sí, aquí está específico. Di una charla en la Catedral de Galway, en Irlanda, y después el monseñor vino y me dijo, me alegro que hayas hecho esto, porque nosotros le decimos que perdonen, pero no sabemos cómo hacerlo. Claro. Que el amor es necesario, pero no es suficiente para eso. Qué bien. ¿Qué es lo que más a usted le llamó la atención de estudiar todo esto que tiene que ver, por ejemplo, con el antienvejecimiento? Porque la longevidad lleva esta otra industria, es una industria, la industria del antienvejecimiento. ¿Qué nos sugiere que sí podemos hacer y qué no? Porque cuando la gente dice antienvejecimiento, piensa en cirugía plástica. Exacto. Pero eso es una solución estética. Sí. ¿Qué realmente podemos hacer y qué es secundario? Yo creo que lo más efectivo, además de buenas comidas y demás, es el proceso interno, de cómo se puede cambiar. Y se cambia, primeramente, no entrando en esos portales, no dejando que las otras personas te influyan. Por ejemplo, tienes 30 años, dices, quiero volver a la universidad, estás en el portal que te lo permite. Tienes 70 y te dicen, no, pero debes estar pensando en tu jubilación, a esta altura. Claro. ¿Qué crees? ¿Qué te queda de vida? Entonces, eso es lo que envejece. Entonces, los procesos de no envejecer y cambiar el envejecimiento son procesos que, como estábamos hablando antes, que hay que vivir en una conciencia del espacio donde estás, no en el tiempo. Porque si te levantas un día y dices, tengo 30, tengo 35, tengo 40, y la sociedad siempre está tratando de cambiar, como dices, es una industria muy importante, los centenarios no necesitan cirugía plástica. Exacto. Ni les interesa tampoco. El que quiera hacerlo está bien, pero no va a hacerle nada a la autoestima. A no ser que trabajen en televisión. Bueno, y necesiten estirarse un poquito a los 80 a lo mejor, ¿no? Pero hay maneras de hacerlo sin la cirugía plástica. ¿Sí? Te puedo explicar después. Después me vas a explicar. Maneras de estirarse la cara sin cirugía plástica. No dejar que se caiga. No dejar que se caiga cuando tenga asiento. Pero además, lo interesante en el rostro de un centenario son las rutas de vida que tiene en su mirada, en su expresión, en su sonrisa. Sí. Porque lo demás es ver una momia. Exactamente, sí. Alguien con 100 años totalmente estirado, sin ningún tipo de huella de lo que ha vivido, es momificado en vida.
No, y otra cosa que pasa también, que me has acordado algo muy interesante, cuando no estoy diciendo en contra, sino lo que pasa, Botox y demás, le cuesta más trabajo al sistema inmunológico nervioso comprender las expresiones porque no tiene expresiones naturales. Entonces cuesta un poco qué es una sonrisa, qué es una depresión, porque es una cosa artificial. Bueno, yo pudiera estar hablando con usted no una hora, sino toda una semana. Deberíamos hacer algún tipo... ¿Tiene usted un curso o algo montado para que la gente... ¿Dónde lo podemos visitar? En el biocognitive.com. Biocognitive.com. Ahí están todos los talleres. Hay talleres, la gente lo puede hacer online. Algunos estamos tratando de preparar, sí. Hay que prepararlos online. En esta época de la globalización, mucha gente de todas partes lo va a... ¿Tiene fecha de cuándo va a salir en español el libro? No, todavía no. Pronto. Pero muy bien, pero por el momento está en inglés, The Mind Body Code, libro interesantísimo del doctor Martínez. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Un gusto. Y bueno, Mario es cubano, aunque vivió en Miami desde muy pequeñito, ¿verdad? Sí. Con novia uruguaya. Y vives en Uruguay. En Uruguay, Montevideo. Muy bien, me encanta Uruguay. Saludos a los uruguayos que nos ven. Despedimos al doctor Martínez y al volver estará ya en la mesa nuevamente Doreen Colondres, autora, creadora de La Cocina No Muerde, donde nos trae un muy suculento viaje por la cocina de nuestras tradiciones y sus valores nutritivos. Comparte más de 100 exquisitas recetas. Ya volvemos con Doreen Colorado. Y este cuento no se ha acabado.